Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. La Feria Internacional del Libro Monterrey y el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Cultura, tienen el honor de presentar el segundo Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Las lenguas comunican, activismo digital en lenguas indígenas, en el que dialogaremos sobre la preservación de las lenguas originarias de México y los diversos soportes digitales que las visibilizan. Al ser Nuevo León uno de los estados con mayor recepción de población indígena en los últimos años, la Secretaría de Cultura de Nuevo León tiene entre sus mandatos promover y proteger el acervo cultural de las comunidades indígenas, así como su lengua y sus tradiciones. Es por esta razón que une esfuerzos con la Feria Internacional del Libro de Monterrey en este año 2024 para abrir un espacio de reflexión y difusión en torno a las diversas lenguas del territorio nacional. Se realizarán 3 conferencias y un taller con 3 ponentes invitados, quienes con sus experiencias y conocimientos abordarán su inclusión en los medios de comunicación tradicional, así como en las plataformas digitales que sostienen las redes sociales y en las que se realiza activismo digital en lenguas originarias. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, asimismo como las autoridades que nos acompañan el día de hoy. En Presidium, o aquí en un lugar especial también, como ustedes, tenemos a la doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León. También nos acompaña el licenciado Enoc de Santiago Dulce, director de la Feria Internacional del Libro Monterrey. Asimismo, contamos con el honor de la presencia del licenciado Alejandro Rodríguez Rodríguez y la licenciada Magolo Cárdenas García, subsecretarios de la Secretaría de Cultura. Igualmente tenemos la presencia de la doctora Gabriela Zamora Carmona, directora para la no discriminación e igualdad, en representación de la doctora Marta Patricia Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado de Nuevo León. Solicitamos al director de la Feria Internacional del Libro Monterrey, licenciado Enoc de Santiago, nos comparta su mensaje, por favor. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la apertura de este segundo Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación a la Secretaria de Cultura, a la doctora Melissa Seguro, pues también a Alejandro Rodríguez, a Magolo. Ustedes me dicen si me escuchan bien ahí. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pues bienvenidos a la Feria del Libro. Nosotros estamos convencidos que el conocimiento pues tiene muchísimas aristas de la transmisión de todos los conocimientos, de todas las investigaciones, de todos los trabajos que se están haciendo, y todos estos tienen cabida en la Feria del Libro. ¿Por qué? Porque finalmente el libro es el instrumento por el cual se transmite todo el conocimiento de generación en generación. El lenguaje es también la manera, digamos, hablada en la cual se van transmitiendo todo el conocimiento, el quehacer, las tradiciones. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto y celebro que la Secretaría de Cultura escoja que este encuentro se lleve a cabo en el marco de la feria. Estamos conscientes de que es realmente un aspecto importantísimo que no se debe de soltar, sobre todo nuestro país, que tiene esta diversidad lingüística, esta cantidad de lenguas nacionales, que muchas veces pensamos y sentimos que se nos va como arena entre las manos, y creo que este tipo de iniciativas pues nos ayudan a reflexionar, a estudiar, a platicar sobre qué podemos hacer para su preservación, qué podemos hacer para su inclusión en nuevas tecnologías, qué podemos hacer para que se vayan adaptando a esta modalidad, a este nuevo mundo que estamos viviendo todos. Y bueno, pues yo no les quiero echar tanto rollo, yo les agradezco muchísimo el que estén todos ustedes aquí, pues simplemente les deseo la mejor de la suerte, éxito en las jornadas, y pues esperemos que para el próximo año, que para 2025, los volvamos a tener a todos ustedes por acá. Muchas gracias.
Muchas gracias por sus palabras, licenciado Enoc. Agradecemos estas palabras que nos compartió y también agradecemos la presencia de la doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura de Nuevo León, para que por favor inaugure este segundo encuentro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor y una alegría darle la más cordial bienvenida a este segundo encuentro nacional de lenguas indígenas. Las lenguas comunican, activismo digital en las lenguas indígenas. Este es un espacio en el que celebramos la diversidad cultural y lingüística de nuestro país y donde buscamos fortalecer el diálogo entre las tradiciones ancestrales y las nuevas tecnologías. Agradecemos profundamente la participación de quienes nos acompañan durante este encuentro, especialistas, académicos y activistas, hablantes de lenguas indígenas y entusiastas de la multiculturalidad. Según datos del INEGI y del INALI, en Nuevo León se hablan 51 lenguas indígenas migrantes, de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen en México, con sus respectivas 364 variantes. Este rico panorama nos recuerda la vasta diversidad cultural que nos rodea y el enorme reto que enfrentamos en cuanto a su preservación y difusión. La celebración de este encuentro en el marco de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024 es una señal clara de la pertinencia y la urgencia de esta tarea y de la voluntad compartida de construir puentes entre las lenguas originarias y el mundo contemporáneo. Este encuentro se realiza para dar cumplimiento a nuestras atribuciones relacionadas con la preservación y difusión de las lenguas indígenas, reafirmando nuestro compromiso de promover su uso y su vigencia en el mundo actual. Tras la primera edición de este evento en 2023, organizado por la Secretaría de Cultura de Nuevo León, hoy nos encontramos nuevamente para profundizar en la relevancia de estas lenguas y su difusión a través de las plataformas digitales. Las redes sociales no solo son espacios de interacción, sino también poderosos medios para amplificar voces, democratizar conocimientos y permitir que las lenguas indígenas encuentren nuevos escenarios para su promoción. En ese sentido, el activismo digital se convierte en un medio vital para preservar, revitalizar y difundir estas lenguas, promoviendo no solo su uso, sino también una nueva forma de interpretar el mundo que nos rodea. Este encuentro nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener viva nuestra herencia cultural a través de sus lenguas y sobre el papel de los medios de comunicación digitales como agentes de poder. En un contexto globalizado donde las lenguas minoritarias enfrentan serios riesgos de desaparición, este tipo de foros se vuelven imprescindibles para sostener la diversidad lingüística y cultural como una riqueza invaluable. Hoy, en este escenario, inauguramos un espacio de diálogo, de aprendizaje y también de activismo, confiando en que juntas y juntos podemos construir un futuro donde las lenguas indígenas sigan comunicando y siendo puentes de conocimiento entre generaciones y culturas. Y sin más preámbulo, siendo las 4:20, tengo el honor de declarar formalmente inaugurado el segundo Encuentro Nacional de Lenguas Indígenas, Las Lenguas Comunican, Activismo Digital en las Lenguas Indígenas. Muchísimas felicidades y mucho éxito. Muchas gracias por sus palabras, doctora Melissa. Y bueno, invitamos a las autoridades que por favor nos acompañen al frente para una toma de fotografía oficial antes de arrancar con la ponencia. ¿Sí? Claro que sí. Pedimos por favor al doctor Pedro Cardona si nos acompaña en esta fotografía, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahora me permito leer la semblanza del doctor Pedro antes de pasar al material que él ha preparado para compartir en este día. Es doctor en lingüista por la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Sus investigaciones recientes son letricidad y bilingüismo para niñas y niños indígenas por medio de la UNICEF, así como diseño de un modelo multilingüe de alfabetización inicial para lenguas zapotecas. Y además, algunas de sus publicaciones en prensa y otros medios son estrategias de apoyo a la lectura y escritura en contextos multilingües. Además, el doctor Pedro ha participado en algunas lenguas, ha escrito en los materiales, dice, en prensa, es que está en lengua, una disculpa porque no puedo hablar una lengua, pero bueno, tiene varias publicaciones. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha desarrollado su perfil en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior. Es miembro de la Red Temática de Investigación de Educación Rural de CONACYT y del Seminario de Lingüista y Educación del Colegio de México. Las principales líneas de trabajo están centradas en la adquisición inicial de sistemas de escritura en lenguas indígenas. Ha desarrollado algunas habilidades de lectura y escritura en español y en lenguas indígenas, en el desarrollo de matemáticas didácticas de apoyo a la alfabetización inicial. Gracias al bagaje de sus estudios de licenciatura en Educación y Mediación Intercultural, a través de la Maestría de Aprendizajes de la Lengua y las Matemáticas y también la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, es posible tener una perspectiva más profunda y amplia sobre los procesos de las lenguas y el aprendizaje de las comunidades originarias. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida al doctor Pedro, que sepa que estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy. Bienvenido. Bien, pues muchas gracias. Voy a quitar un poquito el micrófono para relajarnos un poco. Yadiel estaba un poquito nerviosa, pero bueno, vamos a dar inicio a esta charla. Les comento que yo vengo del estado de Querétaro, sin embargo yo no nací ahí. Yo soy zapoteco del Istmo de Tehuantepec. Si alguno de ustedes conoce justamente esa región de México, en los últimos años, digamos, ha destacado un poco porque se ha reactivado una vía, ¿no?, del tren transísmico justamente que tenemos en esa región que conecta Oaxaca con Veracruz. Y en esa región justamente pues habitamos múltiples pueblos, hay múltiples lenguas y culturas que estamos justamente en esa región. Y uno de los grupos que habitamos ese territorio somos los zapotecos justamente, ¿sale? Y bueno, desde hace algunos años a mí me tocó migrar de Oaxaca y llegar al estado de Querétaro y desde ahí he desarrollado justamente mis actividades profesionales. Actualmente yo soy investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro y como comentó justamente mi colega, he trabajado en los últimos años sobre todo dedicándome a acompañar a los niños bilingües que son hablantes nativos de idiomas indígenas y de manera mucho más particular mi interés se ha centrado en cómo justamente en la infancia aprendemos a leer y a escribir y a poder comunicarnos en más de una lengua y sobre todo cuando somos individuos que poseemos un idioma diferente al español, un idioma minoritario y justamente cómo ese proceso se experimenta desde la infancia. En ese contexto, la charla que hoy voy a compartir va a versar justamente a partir de la relación de dos elementos. Vamos a hablar sobre la vitalidad de las lenguas indígenas. De manera muy concreta nos vamos a enfocar en un proceso llamado revitalización lingüística, que hablaré un poco qué es lo que implica. Y además de ello hablaré también de cómo la tecnología puede incidir también en ese proceso de fortalecimiento de los idiomas minoritarios en nuestro país. Es de especial interés en sitios como Nuevo León, específicamente Monterrey, siendo una gran urbe y un espacio en el cual conviven muchas culturas migrantes, pues entender un poco cómo de alguna manera esa diversidad se va configurando en estos territorios y cómo se puede constituir también una dinámica de constitución de una comunidad de la diáspora, es decir, no en los territorios nativos probablemente en donde estas culturas estamos presentes, sino en otros
otros territorios en donde hemos llegado a través justo de la migración y de los procesos de movimiento que nos ponen justamente pues como una población que transita no solamente en sus territorios ancestrales, sino también en otro tipo de espacios justamente pues en movimiento, ¿sale? La charla la hemos titulado Tecnologías digitales y revitalización de lenguas indígenas, y hablaré de algunas estrategias para la vinculación con las comunidades. Cuando nos empezamos a meter al mundo del internet y hablamos de las tecnologías digitales, corremos también un riesgo muy grande de que muchas veces los contenidos que generamos llegan a muchas personas, pero pocas veces llegan a las propias comunidades que deberían ser los destinatarios directos de muchos de estos elementos que buscamos justamente crear, ¿sale? Y hablaré justamente de algunas estrategias a través de las cuales buscamos que esos productos lleguen justo a los hablantes de lenguas minoritarias. Para poder arrancar, me gustaría plantearles un poquito el escenario de diversidad lingüística que tenemos en nuestro país y que tenemos también en el mundo, ¿sale? En este mapa que ustedes ven aquí en la pantalla, podemos ver un poco las dinámicas de riesgo que existe de los idiomas indígenas en el mundo. Y algo que probablemente ese mapa nos puede mostrar es que en principio todas las lenguas indígenas que existen en nuestro planeta están en riesgo. Hay algunos territorios en donde ese riesgo es mucho más latente. En el caso, por ejemplo, de la región de Mesoamérica, en nuestro país, si lo comparamos con otras regiones del mundo, podríamos darnos cuenta que es probablemente una región en donde esa amenaza de pérdida se manifiesta con un menor riesgo. Pero eso no quiere decir que exista un peligro de desaparición. Significa que en comparación de otras regiones del mundo, el riesgo es medianamente menor. Pero aún así todos estamos todavía en un contexto de una pérdida bastante latente. Cuando hablamos de esa pérdida, además, hay que entender un poco cómo se entiende la vitalidad de las lenguas justamente en estos diferentes espacios del mundo. La UNESCO, a principios de siglo, estableció un documento en donde hablaba justamente de una serie de factores que ayudan a entender cómo una lengua puede pervivir a lo largo del tiempo y del espacio. Y determinó al menos algunos de estos factores a través de estas categorías que voy a explicar ahora a continuación. El primer elemento que hay que tomar en cuenta tiene que ver con el número absoluto de hablantes, de las personas que pueden ser capaces de comunicarse justamente en un idioma determinado. ¿Cuántos somos? Es algo que justamente es necesario tomar en cuenta. Por otro lado, ¿cuál es la proporción de esas personas que hablamos un idioma minoritario con respecto a la población más grande del territorio donde habitamos? En el caso de México, más adelante hablaré un poco de la particularidad a través de la cual podemos observar que tenemos la población indígena más numerosa de todo el continente americano, pero que curiosamente ese número tan grande de hablantes de lenguas indígenas dentro de nuestro país se configura como una minoría. Algo que es bien diferente a otras regiones de América como Bolivia o Guatemala, que quizás su proporción de hablantes es mayor, es decir, una buena parte del país, más de la mitad de la población de esos países son nativohablantes de algún idioma indígena minoritario. Sin embargo, el número total de hablantes es bastante menor al que tenemos en México, por ejemplo. Y eso es bien interesante porque implica justo que nuestro país tiene la diversidad lingüística, digamos, en términos numéricos bastante grande, pero al mismo tiempo esa diversidad se constituye como una minoría en comparación de toda la población de nuestro país. Esa proporción de los hablantes entonces va a ser importante entenderla para poder establecer un equilibrio entre cuántos nos podemos comunicar en más de una lengua, cuántos podríamos comunicarnos en una lengua indígena minoritaria y el resto de la población que no podría hacerlo. Por otro lado, el factor de transmisión intergeneracional también va a ser importante. Esto implica cuántas personas de las generaciones más grandes transmiten esta lengua a las generaciones más jóvenes. Y cuando hablo de generaciones me refiero a varias capas, ¿sale? A veces esa transmisión vamos a ver que se va a interrumpir de manera directa entre generaciones conectadas de forma más estrecha. Es decir, a lo mejor los padres ya no transmiten estas lenguas a los hijos, pero en ciertas ocasiones los abuelos siguen siendo todavía un vínculo para poder llevar justamente estos idiomas a las generaciones más jóvenes. En ese sentido, entender
cómo es que estos idiomas se siguen transmitiendo entre generaciones, va a ser algo que nos va a ayudar a entender también qué tan vital es un idioma en un territorio determinado. También va a ser bien importante entender cuáles son las actitudes de los miembros de las comunidades hacia su propio idioma. Hay ocasiones en las cuales quizás el interés más grande, por ejemplo, en torno a poder estudiar una lengua, a poder describirla, a poder hacer algo en torno a ella, no viene necesariamente de las personas que pertenecen a ese mismo grupo. En México, por ejemplo, eso ha sido bastante común, es decir, es bastante frecuente que tengamos a veces algún lingüista extranjero que se vuelve, por ejemplo, experto de alguna lengua mexicana, mientras que los mismos mexicanos o las personas que pertenecemos a la comunidad en cuestión no hemos tenido la posibilidad de acceder justamente a esa posibilidad de incidir en el fortalecimiento de la lengua. Eso repercute, por ejemplo, en que a veces esas actitudes de las que estoy hablando sean actitudes quizás no positivas hacia el idioma, sino más bien son actitudes de resistencia, en donde hay un interés mucho más latente por adquirir el español y poderse comunicar con la sociedad mayoritaria mexicana desde un idioma que no sea justamente el idioma local. Entender cuáles son esas actitudes en el entorno más local va a ser bastante importante para poder comprender también la manera en que una lengua puede seguir vital dentro de algún territorio. Por otro lado, también va a ser interesante entender cuáles son los cambios en los ámbitos de uso. La mayoría de estas lenguas minoritarias en nuestro país suelen resistir desde la dimensión de la oralidad, y esa oralidad está presente en ámbitos muy acotados. Por ejemplo, el ámbito familiar. En algunos casos, por ejemplo, también ciertos ámbitos más rituales tienen justamente presencia de estos idiomas, pero fuera de ellos a veces es complicado pensar que también las lenguas se puedan usar. Es decir, que por ejemplo para la procuración de justicia, para la atención de temas en salud, para la comunicación que se da en los medios de comunicación masiva, estos idiomas puedan estar presentes también. En ese sentido, pensar la manera en que esos ámbitos de uso se van abriendo o se van cerrando es algo también que tenemos que tomar en cuenta para poder entender qué tan vital es una lengua. Por otro lado, también cuáles son las políticas lingüísticas institucionales, es decir, qué es lo que hacen los organismos gubernamentales para poder responder a la pérdida de estos idiomas. Eso también determina justamente el ejercicio de resistencia que se da desde las instituciones. Un evento como este justamente representa un esfuerzo también institucional por tratar de cambiar esa política lingüística en territorios en donde no necesariamente hay presencia histórica de estos pueblos. Y en ese sentido es importante entender cómo esas políticas lingüísticas se llevan a cabo en los territorios donde estas culturas están presentes de forma histórica, pero también en otros territorios que de manera pues mucho más abierta y contemporánea reciben a estas poblaciones. Por otro lado, también hablaremos del tipo y calidad de documentación, es decir, qué elementos que de alguna manera, vamos a decirlo, respaldan la lengua están presentes para que la información en ese idioma persista. Grabaciones, por ejemplo, producciones textuales impresas, hay publicaciones en esas lenguas. Todos estos elementos que son depositarios justamente de la información en el idioma nos determinan también qué tan fuerte una lengua puede ser o no. Muchas veces pensamos que las lenguas minoritarias no pueden desarrollar una cultura letrada justamente porque no han tenido la posibilidad de producir de alguna manera elementos textuales que puedan hacer que la lengua esté presente en ese tipo de manifestaciones, ¿sale? Sin embargo, hablaremos y veremos también que ese tipo de elementos documentados a veces van a referir más a cosas de la oralidad y pocas veces a cosas que refieran al dominio de lo escrito. Esos elementos orales, por supuesto, con la llegada de la tecnología se masifican e implican, por supuesto, que más personas tienen a su alcance grabar algo en su idioma, poderlo compartir y muchos otros tienen la posibilidad de poderlo reproducir y de poder acceder a ese contenido, lo entendamos o no. Por último, nos vamos a enfocar también a los materiales.
Y parte de este encuentro tiene justamente una motivación en poder entender cómo la tecnología también incide en la manera en que podemos crear esos diferentes recursos en donde la lengua esté presente. Por supuesto, nos interesan los materiales que de alguna manera incorporan la presencia del idioma en lo oral o en lo escrito, y también de manera muy interesante los materiales que pueden ayudar a que la lengua pueda funcionar para comunicarse a través del mundo de lo escrito. Es decir, aquellas cosas que pueden contribuir a que la gente se alfabetice en ese idioma. Cartillas, libros, manuales, por ejemplo, entre otro tipo de recursos que facilitarían que las personas que ya hablan en esas lenguas se puedan también comunicar a través de la lectura y de la escritura. Por último, me voy a referir a la última de estas categorías, que tiene que ver en cómo de alguna manera las comunidades de hablantes resisten también haciendo que la lengua esté presente en nuevos ámbitos de uso. Espacios en donde la lengua no tenía entrada y que de alguna manera el ejercicio de las propias comunidades hace que tomen presencia en estos otros espacios. Los medios de comunicación de alguna manera configuran uno de estos nuevos terrenos o de estos nuevos espacios en donde las lenguas pueden estar presentes. A veces es complicado que, por ejemplo, las mismas empresas que producen contenidos para medios de comunicación masiva apuesten, por ejemplo, por la inclusión de estas lenguas. En ese sentido, la resistencia es más bien local, como las personas que hablan alguno de estos idiomas, que pertenecemos a estos pueblos, podemos involucrarnos en la creación justamente de estos contenidos. Algo que me gustaría señalar es que en ese sentido, justamente, de cómo esa producción se da más a nivel local, llega un punto en el cual se impacta también a nivel masivo. Hace algunos meses, por ejemplo, se liberó la presencia de varias lenguas indígenas de nuestro país en el traductor de Google. Eso era algo que se percibía como inaudito hace algunos años. Google, como empresa justamente que gestiona niveles pues mayúsculos de información en el mundo, determinaba una serie de criterios para que las lenguas fueran indexadas en su traductor. Y el criterio, hasta hace algunos años, era que las lenguas tenían que tener presencia dentro de la web. Es decir, que las lenguas ocuparan una posición visible dentro del universo de información que estaba disponible dentro de Internet. Y en ese sentido, solamente las lenguas que tuvieran ese poder y esa presencia en la red tendrían lugar para ser indexadas en su traductor. La decisión de poder incluir otras lenguas facilitó justamente que posiblemente algunos idiomas que no tuvieran de entrada ese poder y esa presencia pudieran potenciar el lugar que tienen dentro del Internet hoy en día. Y algunas lenguas entraron como bloque, entre ellas, por ejemplo, el náhuatl, el maya o el zapoteco, entre algunas otras que también son idiomas que se hablan en todo el continente americano. Y eso implica justamente eso último de lo que hablé, que es decir, que haya de alguna manera respuesta a los nuevos medios de comunicación. Más adelante voy a hablar de algunas plataformas, por ejemplo, que han potenciado justamente la presencia de más idiomas dentro de la red. Un territorio del mundo que hoy nos pone algunos ejemplos para ello es justamente el país más poblado hoy en día en 2024, la India. Es decir, en ese país la diversidad lingüística es enorme. Y esa diversidad lingüística está relacionada con que estas lenguas se reproducen a través del canal oral, pero a través del canal escrito. Y por otra parte también, la población de un país como la India también configura a un ciudadano multilingüe. Es decir, una persona que es capaz de comunicarse en más de 2 lenguas. Esa es una realidad que a veces en México la vemos un poquito complicada. Quizás el bilingüismo de élite es más visible, ¿no? En los territorios del norte de México más aún. Es decir, si tú hablas español y hablas inglés, podría ser etiquetado como bilingüe y reconocido justamente por eso mismo. Pero si tú hablas español y hablas zapoteco o hablas español y hablas maya, aún siendo un individuo bilingüe, pasas bastante desapercibido con respecto a quien hablaría español e inglés, por ejemplo. Y el bilingüismo se va configurando de esa manera a través justamente de dinámicas, de jerarquías, de poder, y justamente esto induce a que los hablantes y los miembros de estos pueblos a veces nos desarrollemos de una manera pues bastante distinta con respecto a quienes son de alguna manera bilingües en un contexto de élite.
Entonces, en ese sentido, esos factores que fui nombrando y de los que los fui hablando, hay que pensarlos también a nivel comunitario. Es decir, la vitalidad de una lengua tiene que ser entendida en función de quienes la hablan en un territorio en concreto, sea un territorio físico determinado o incluso a veces un territorio simbólico, abstracto. Es decir, una comunidad virtual en algunas ocasiones o incluso comunidades transnacionales, es decir, pueblos que hoy en día tienen una mayor población, por ejemplo, en territorios como los Estados Unidos, con respecto a los territorios que habitan, por ejemplo, en México. Y la frontera física no es un impedimento para poder construir también identidad y cultura más allá de las fronteras. En ese sentido, la vitalidad de las lenguas es un asunto comunitario y es un asunto que tiene que entenderse justo en estas esferas más locales, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de revitalizar un idioma, esa frase o esa construcción suena muy bonita. Los medios de comunicación, por ejemplo, hacen que esa idea se venda bastante rápido. Y cuando hablamos de hacer algo por las lenguas indígenas, suelen estar algunos procesos inmersos. Hay la idea, por ejemplo, de rescatar los idiomas indígenas o de revitalizarlos. Pero en la práctica, ¿qué significa eso? Implicaría por lo menos dos cosas cuando hablamos de revitalización. Por un lado, implicaría que haya nuevos usuarios de la lengua. ¿Y cómo tenemos a nuevas personas que usen la lengua? Bueno, eso puede suceder al menos a través de dos vías. Uno, teniendo hijos, es decir, que nazcan más bebés que tengan ese idioma como la lengua materna. Y eso a veces es un poquito problemático, ¿no? Yo, aún siendo zapoteco, me tocó nacer, por ejemplo, en un territorio y en un contexto en donde el zapoteco no fue mi lengua materna, el español la fue. Y el zapoteco se constituyó en mí como una lengua de herencia, es decir, que era importante para el entorno comunitario, el entorno familiar en el que yo estaba, pero yo no tuve la posibilidad de poder adquirir ese idioma como la primera lengua a través de la cual yo me comunique. Aún así, en muchos territorios de nuestro país siguen naciendo bebés que sí que tienen una lengua local como ese idioma primero a través del cual van a conocer el mundo. Si usted es un adulto y está en una edad reproductiva, vamos a decirlo así, y usted tiene hijos, una posibilidad de poder revitalizar una lengua es que enseñe a sus hijos a comunicarse justamente en ese idioma. Los bebés que nacen teniendo una lengua minoritaria como su idioma materno configuran la posibilidad de tener nuevos usuarios de la lengua. Sin embargo, no es el único camino. Cada vez más tenemos bebés que, como yo, nacen en una comunidad de herencia, pero como dije, su idioma materno es el español. Sin embargo, siguen teniendo una conexión bastante fuerte con la cultura y con la lengua local. Muchas veces los que crecimos en un contexto como ese, decimos que entendemos la lengua aunque no nos animemos a hablarla. Y a veces porque la hablamos un poquito machucada, ¿no? O porque no nos sentimos en la confianza de quizás a nivel oral pronunciarla de manera perfecta, ¿no? Y entonces estamos ahí un poquito en un contexto de una lengua como dormida, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como tener bebés es a veces un poquito difícil y las generaciones más jóvenes a veces ya no quieren tener bebés también, otra posibilidad es que esos nuevos usuarios de la lengua no lleguen a través justamente de esa vía, sino más bien a través de una vía basada en el aprendizaje y la apropiación de la lengua. Es decir, yo no nací teniendo esa lengua como idioma materno, pero lo puedo aprender. ¿Cuántas personas en México, por ejemplo, nacieron sin tener el maya, el zapoteco, el tenec, el mixteco como una primera lengua? Sin embargo, podrían tener el interés y la posibilidad de aprenderlo como un idioma adicional. Quizás pocas veces haya la oportunidad y el interés de poder acceder a la apropiación de uno de estos idiomas como una lengua adicional a mi repertorio de comunicación. Sin embargo, otras lenguas políticamente fuertes sí que se configuran como un objeto de interés para poder ser apropiadas. Sin ir más lejos, el inglés, por ejemplo. Sin embargo, esa posibilidad de poder aprender un idioma como lengua adicional es también algo que configura una alternativa para poder tener nuevos usuarios de la lengua.
A veces esos intereses, insisto, no vienen necesariamente de quien tiene un interés y un vínculo concreto con el territorio, con la cultura o con la lengua local. Hay muchos interesados, por ejemplo, en estas lenguas que no pertenecen a esas esferas. Eso es bastante bueno porque cualquier persona quizás que se interese por aprender ese idioma es ganancia, ¿sale? Pero si quizás es un extranjero que ni siquiera está dentro de los intereses de esta cultura, pues a veces la balanza se vuelve un poquito desfavorecedora para la cultura y para la lengua local. Lo que necesitamos es incidir también en que quienes tienen una conexión directa con la lengua puedan también acceder a su aprendizaje. Y para ello necesitamos de más espacios en donde las lenguas se puedan aprender. Y por otro lado, la sociedad mayoritaria, que quizás no sea multilingüe en nuestro país, también que debería de tener la posibilidad de poder acceder a oportunidades para poder aprender estos idiomas al ritmo y bajo la manera que mejor prefieran, ¿sale? Bueno, eso como un primer factor, nuevos usuarios de la lengua. Por otro lado, también necesitamos nuevos espacios de uso, ¿sale? Es decir, más lugares y más oportunidades para que esas lenguas se utilicen. ¿De qué sirve que tengamos más bebés que hablen esos idiomas o más personas que aprendan esa lengua como un idioma adicional si no hay dónde utilizarlo? Eso se vuelve también en una gran contradicción, ¿sale? A mí de manera particular, por ejemplo, como dije al inicio, me interesa que los niños aprendan a leer y a escribir en español y también en estos otros idiomas. Pero muchas veces los padres de los niños me dicen en las escuelas, ¿yo para qué quiero que mi hijo aprenda a leer y a escribir en zapoteco si no tiene que leer, si no tiene que escribir en ese idioma? Y eso muchas veces sucede porque justamente no hay un espacio y tampoco hay un ámbito en el cual la lengua tenga presencia. Necesitamos que haya un uso funcional de estos idiomas también para podernos comunicar a través de ellos. A veces hay que hacer que esos usos y esos espacios se tengan que crear desde cero, porque no van a estar de antemano. Eso implica, por ejemplo, apostar por que esos usos vayan emergiendo de manera mucho más orgánica y natural, que haya contenido en esas lenguas y que se vuelva una necesidad poderse comunicar a través de estos idiomas. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre qué se puede hacer justamente para que eso ocurra al interior de una lengua. Bien, entonces cuando hablamos de revitalizar hay que tener presente esas dos cosas entonces. Necesitamos más gente que pueda usar el idioma y necesitamos más oportunidades y más espacios para que la lengua se pueda utilizar, ¿sale? Ahora, por otro lado, también va a ser interesante pues la conexión que van a tener las tecnologías para que eso sea posible. El interés de este segundo foro está justamente en poner un foco sobre cómo la tecnología y la apropiación que los mismos miembros de las comunidades hacen de ellas, lo vamos a entender esto como un activismo comunitario, un activismo digital, un uso de esas tecnologías para poder llevar a cabo ciertas cosas, ¿sale? ¿Qué cosas? Bueno, esto que vemos aquí, es decir, usar estas herramientas, para poder procesar información, pero también para poder dinamizar procesos, hacer cosas justamente con la información que está codificada en esos diferentes idiomas. Y por supuesto queremos usar y procesar esa información para que los individuos se puedan comunicar, para que puedan llevar información de un sitio a otro, para que la información comunique significados entre las personas. Y sobre todo, para que haya un proceso de aprendizaje y sobre todo múltiples posibilidades de interacción en este mundo moderno. Manejar información implica interacción, implica que yo le voy a decir algo a otra persona y que ese otro probablemente me responda a mí. Esa manera en que la información rebota se vuelve cada vez más dinamizada a través del uso de tecnologías. ¿Qué pasa cuando esa información está codificada en una lengua indígena y rebota en el mundo digital? Pues que a veces llega a muchas de las personas que hablan la lengua, pero también llega a muchas personas que no hablan el idioma. Y eso en cierto sentido tiene un efecto también positivo para la comunidad en general que de alguna forma se puede comunicar en esa lengua, ¿sale? Bien, entonces esta conexión entre la tecnología
y por otro lado el interés de que las lenguas se fortalezcan y se revitalicen va a ser nuestro punto de interés. El asunto es cómo lo vamos a lograr, ¿sale? Y para ello vamos a hablar un poquito ahora de cómo nos encontramos en México, ¿sale? ¿Cuál es la situación un poco de vitalidad de esas lenguas en nuestro territorio nacional? Y en función de eso, ¿cuáles son las posibilidades de aquello que podamos hacer? Bien, quizás algunos de ustedes hayan escuchado algunas de estas palabras que estoy poniendo aquí en la pantalla. Pichancha, por ejemplo, Nayeli. Creo que todo el mundo a veces conocemos a una persona que se llame Nayeli, por ejemplo. Mazacuata, ¿no? Esa es una palabra que a veces se utiliza con un doble sentido en español y que en realidad hace referencia a un animal, a la boa constrictor, ¿sale? Por otro lado, tomate o otro nombre, por ejemplo, Xochitl, ¿sale? ¿De dónde vienen muchas de estas palabras? Pues de diferentes culturas y de otras lenguas que habitan el territorio nacional. Por ejemplo, Pichancha y Nayeli son préstamos que vienen del zapoteco. En zapoteco nosotros tenemos una palabra que es villaya, ¿sale? Y la villaya es una especie como de colador que sirve para poder limpiar, por ejemplo, el maíz, para poderlo filtrar antes de convertirlo en otros productos, ¿no? Y ese colador, por ejemplo, ha mutado justamente en prestarle al español esa palabra. Y a veces en ciertas partes de México, la palabra pichancha tiene una implicación sobre una coladera, es decir, ya no habla sobre el colador para limpiar el maíz, sino más bien por una coladera en donde pues el agua se va y que suele estar instalada en los pisos, por ejemplo, ¿no? Creo que todos, como he dicho, quizás en algún momento hemos escuchado el nombre Nayeli, ¿no? Y Nayeli es una forma verbal que viene del zapoteco también, que construye más bien el verbo nayeli, que quiere decir más bien que te quiero a ti, a una tercera persona. Li'i significa significa esta otra persona a la que interpelas. Y cuando le dices a esa otra persona que la quieres o que la amas, pues construyes una frase verbal como es, que después se ha sustantivizado, es decir, que se convirtió ya en un sustantivo y en un nombre propio. Todas las Nayelis que conocemos en México, por ejemplo, tienen justo su origen en un préstamo del zapoteco al español. Por otro lado, las tres palabras que vienen abajo, Mazacuata, por ejemplo, es un compuesto que en el náhuatl hace referencia a una idea sobre una serpiente venado, es decir, una serpiente que está asociada justamente a esta otra figura y que se compone a través de dos vocablos, mazat y coat, que implica justamente la referencia a un tipo de serpiente y que se ha prestado de esa misma manera a otras lenguas también en nuestro país. Y dos préstamos un poquito más conocidos quizás, tomat y xochitl, refieren justamente a palabras que tienen su origen pues en el idioma náhuatl, ¿sale? Ahora, ¿cuántos de nosotros a veces somos conscientes justamente de cómo esos vocablos pasan hacia el español de México? Es bastante conocido justamente la presencia de esos vocablos del náhuatl al español, pero muchas lenguas de México han prestado también palabras y significados que después se codifican y se reutilizan también en el español contemporáneo. Y eso a veces pasa de manera bastante desapercibida. Ahora, si hablamos de la configuración lingüística que existe en nuestro país, podríamos sacar una especie como de retrato, una fotografía y una numeralia alrededor de ello. En nuestro país, por ejemplo, hay presencia de 11 familias lingüísticas, es decir, una especie como de árbol genealógico que representa 11 orígenes distintos de lenguas y de grupos de lenguas dentro de nuestro país. 68 agrupaciones lingüísticas, no lenguas, ojo. Cuando hablamos de agrupación lingüística, hablamos más bien de un concepto que aglutina a una familia de lenguas, a un grupo, ¿va? Es decir, si alguna vez usted ha escuchado del mixteco o del zapoteco, en realidad no hay un mixteco y no hay un zapoteco. Hay más bien un grupo de lenguas mixtecas y un grupo de lenguas zapotecas. Por ejemplo, el zapoteco, que es el mío, tiene al menos 62 lenguas diferentes, que dentro de cada una de ellas manifiesta una cierta cantidad también de variantes o de variedades más específicas, ¿sale? En ese sentido, hay alrededor de 364 variedades alrededor de esos 68 grupos que ya mencionaba yo.
Por otro lado, un poquito acerca de los números, ¿cuántos somos en México? Hoy en día se estima que hay alrededor de más de 120 millones de mexicanos. De esos 120 millones de mexicanos, al menos 21 millones se autoadscriben como parte de una comunidad indígena. Se reconocen justamente como miembros de ese pueblo. Algo interesante, al menos después del año 2000, es que se reconoció como un criterio no exclusivo de autoadscripción a un pueblo indígena la facultad de poderte comunicar en la lengua. Antes en México solamente podría ser reconocido como parte de una comunidad indígena si hablabas la lengua, y eso dejaba de lado a todas las comunidades de herencia, a los hijos de las personas que sí hablaban esa lengua, pero que no tuvieron la oportunidad de adquirirla como un idioma materno. En ese sentido, la política lingüística de nuestro país se ha ido modificando y ha dado la pauta a que más personas se autoadscriban como parte justamente de una cultura determinada, como parte de un pueblo determinado, aun cuando quizás no tengan ese idioma como lengua materna. En ese sentido, más o menos 21 millones de personas nos autoadscribimos como parte de uno de estos grupos. Además de ello, de esos 21, una tercera parte, más o menos 7 millones de personas, se reconocen como hablantes justamente de alguna de estas lenguas. Eso, por supuesto, vuelve bastante complicada esa ecuación, es decir, personas que forman parte de un grupo determinado, que reconocen su identidad, y muchos, unas 2/3 partes de ellos, que ya no tienen la posibilidad de comunicarse a través de esa lengua, o que no tuvieron la posibilidad de tener ese idioma como lengua materna. ¿Sale? Alrededor entonces de más o menos el 6% de la población nacional es población indígena. Y eso solamente por identificar a las personas además que se reconocen como parte de esas culturas y que además también habitan determinados territorios que han sido históricamente reconocidos como territorios indígenas. Sin embargo, hay un porcentaje bastante grande de población en movimiento de la cual se sabe muy poquito. Es decir, la gente indígena que no habita esos territorios ancestrales que ya les decía. Monterrey es un ejemplo de eso. Es una ciudad justamente en donde este crisol de migración es bastante grande y se tiene a veces muy poco conteo y muy poca identificación de la presencia de esas poblaciones en movimiento en las urbes. Y eso hace, por supuesto, que se vuelva complicado la atención a estas poblaciones. Por ejemplo, en México, las escuelas bilingües indígenas solamente pueden ser instaladas en los municipios que tienen al menos 30% de su población autoadscrita como una población indígena. Una gran urbe en nuestro país jamás va a tener una escuela bilingüe, porque nunca vamos a lograr que el 30% de la población de una gran urbe se reconozca como parte de una cultura indígena determinada. Entonces imagínense, los hijos de todas esas personas que forman parte de estas culturas minoritarias en una ciudad como Monterrey, nunca tendrían la posibilidad de ir a una escuela bilingüe, de ir a una escuela indígena. ¿Por qué? Porque la política, digamos, ¿no?, gubernamental también tiene sus candados y hace bastante complejo justamente que esta población pueda hacer válidos muchos de sus derechos, entre ellos, por ejemplo, el acceso a la educación. ¿Va? Bien, después de esa fotografía pasamos ahora a hablar de al menos 5 estrategias, 5 cosas que sí tendríamos nosotros a la mano por poder hacer y que nos permitan de alguna manera incidir en que tengamos más gente que hable la lengua, más gente que use estos idiomas y también más oportunidades de que ese proceso se agilice a través del uso de tecnología. Hablaremos de 5 cosas entonces. Por un lado, vamos a hablar de instaurar comunidades de usuarios y hablamos de usuarios de la lengua, pero también de usuarios de la tecnología. Por otro lado, de la creación y la distribución masiva de contenidos multilingües. Y aunque le puse la etiqueta multilingüe, una cosa que voy a insistir más adelante es que necesitamos más contenidos monolingües, es decir, contenidos que solamente estén en el idioma en cuestión. A veces cuando hacemos publicaciones bilingües, algo que ocurre de manera bastante repetitiva es que casi siempre le hacemos más caso al español
y la otra lengua se pone más bien como un accesorio, como algo que acompaña, pero que no obliga al individuo a exigirse cognitivamente el entendimiento de esos elementos. En ese sentido, necesitamos más publicaciones y más productos que puedan estar configurados de manera monolingüe, aun cuando el individuo tenga la sensación de que no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿sale? Ese efecto de no entender, aunque parezca contradictorio, es mucho más positivo y repercute en efectos también mucho más beneficiosos para aquellos que están aprendiendo el idioma. Hablaremos también de la alfabetización inicial y también de la alfabetización digital. Por otro lado, también de potenciar la presencia y el uso de infraestructura. Necesitamos que más dispositivos, más máquinas y más elementos que procesen justamente estas tecnologías digitales lleguen a las manos de las personas que hablan una lengua minoritaria. Y por último, hablaremos de promover y de complementar los procesos de enseñanza y de difusión de las lenguas indígenas. Bien, empecemos por el primero. Vamos a hablar de instaurar comunidades de usuarios. Cuando hablamos de un usuario, hablamos de una persona que puede de alguna manera apropiarse de un elemento y que puede utilizarlo de manera funcional. Es decir, que de alguna manera puede aprovechar en el nivel más profundo y complejo la apropiación de ese cierto elemento. ¿Cuáles son esos elementos en ese sentido? Dos: la lengua indígena y por otro lado el elemento tecnológico. Necesitamos que más personas justamente puedan tener la posibilidad de dominar esos dos dispositivos. Hay mucha gente que sabe utilizar la tecnología, pero no sabe utilizar una lengua minoritaria. Entonces se pierde de la mitad de la ecuación. Y a veces, aunque ustedes no lo crean, puede haber también escenarios en donde alguien se pueda comunicar en la lengua minoritaria, pero le dé miedo tomar un teléfono, le dé miedo tomar una tableta o no tenga la posibilidad de poder usar una computadora, por ejemplo. En esta imagen pueden ver algunas ilustraciones de un proyecto que nosotros tenemos con UNICEF en algunos territorios de México. Este proyecto se llama Literacidad y Bilingüismo y tiene presencia al menos en 3 regiones de nuestro país. En el estado de Chihuahua, aquí en el norte de México, en el estado de Guerrero y en el estado de Chiapas. Y en esos 3 estados nos hemos enfocado a que los niños de una comunidad indígena en particular puedan desarrollar esas 2 habilidades que les he mencionado. Es decir, que puedan de alguna manera leer, escribir y usar la lengua local, pero al mismo tiempo puedan desarrollar también habilidades digitales para poder justamente manipular la tecnología hoy en día. Eso implica, por ejemplo, que como se ve en esta imagen de la pantalla, los niños puedan hacer 2 cosas. Uno, si así lo quieren, de manera manual, poder escribir en español y en la lengua indígena. Y por otro lado, como se ve en la otra fotografía, puedan también gestionar el uso de diversos dispositivos, tabletas, cañones, bocinas, computadoras, servidores locales de red, etc. Y que puedan acceder a ese conocimiento al inicio de su trayectoria escolar. Eso ha implicado para nosotros gestionar también un dilema alrededor de las comunidades. Este proyecto, por ejemplo, lo iniciamos en el año 2019, un poquito antes de la pandemia de COVID. Cuando el COVID llegó a muchas de las comunidades, la gente tenía miedo de ser vacunada, por ejemplo. Pensaban que les iban a poner un chip y que con ese chip dentro de ellos se les iba a controlar. Cuando nosotros llegamos a estas comunidades y explicamos que queríamos justamente que los niños manipularan estos dispositivos, hubo una cierta resistencia, ¿no? Porque había la idea justamente de que esa epidemia hacía algo con la gente y que si se vacunaban, entonces iban a ser controlados por una cierta entidad, ¿no? Y asimismo tenían una idea de que acceder al uso de esos aparatos podía ser perjudicial para los niños, ¿no? Y había muchos padres que no se animaban a que los niños pudieran justamente manipular esos aparatos y pudieran también sorprenderse de poder comunicarse en sus idiomas a través de esos dispositivos. Con el paso del tiempo y de los años, lo que logramos justamente es que vieran la virtud también de poder manipular esos contenidos y de poder lograr comunicación a través del español y de sus lenguas a través de esos medios digitales.
Una empresa que para nosotros fue bastante desafiante fue que necesitábamos contenidos, es decir, utilizar todos esos dispositivos tecnológicos y convertirlos en un usuario de la tecnología implicaba que necesitaban materiales, necesitaban contenidos que estuvieran codificados en esas lenguas. Y eso nos llevó a una producción incesante de materiales que permitieran que la lengua se escuchara y que se viera en esos aparatos, que se viera en las tabletas, que se viera en las computadoras o en los cañones. En la imagen de la izquierda ustedes pueden ver, en este caso, una situación en donde los niños utilizaban pantallas interactivas para poder solucionar actividades que les permitían el aprendizaje de la lectura y de la escritura en ese idioma. Un poquito más adelante vamos a ver un ejemplo de material multimedia derivado justamente de ese ejercicio. Pero algo muy importante para poder crear un usuario es que necesitas crear la necesidad y necesitas crear los insumos para poder desafiar el uso de ese idioma y de ese dispositivo. Para nosotros entonces implicó crear esos contenidos y hacer que esos equipos, esas pantallas, esas tabletas, esas computadoras pudieran llegar a cada niño en esos territorios donde trabajamos de manera particular, ahí en las imágenes, en el estado de Chiapas. Bien, segunda cosa, necesitábamos, como mencioné, crear y poder distribuir de manera masiva esos contenidos. En esta imagen pueden observar algunos ejemplos de los materiales que nosotros creamos para los niños. Para nosotros era importante que los niños accedieran a textos y que esos textos pudieran estar en versiones diferentes. En ese sentido, los niños, por ejemplo, en Chihuahua, este es un ejemplo de la lengua rarámuri, rarámuri alta y rarámuri baja en la Sierra Tarahumara. Necesitábamos que los niños accedieran a contenidos en español, pero también a contenidos en rarámuri. Y eso implicó que apostáramos por una generación de contenidos en donde el niño pudiera ser desafiado a poder entender esos diferentes contenidos y esos diferentes textos. Para nosotros implicó crear libros, crear ejercicios, crear historias y crear una serie de contenidos que el niño tuviera que verse obligado a tener que entender desde la lengua en cuestión. Nuestro modelo, además de trabajo, implicaba una enseñanza bilingüe, en donde el niño tiene ciertos momentos para poderse comunicar en español y ciertos momentos donde toda la interacción es solo en la lengua local. Pero para poder lograr eso, necesitábamos justo que hubiera una serie de materiales que los niños podían utilizar. Aquí pueden observar algunas capturas, por ejemplo, de niños en comunidades Odami. El Odami es otra lengua también que se habla en Chihuahua y en territorios también vecinos. Y en esa lengua, pues también teníamos el desafío de, aunque sea un pueblo más chiquito que el Tarahumara, poder generar contenidos que fueran ad hoc justamente al contexto de los niños y que estuvieran solamente en ese idioma. Estos libritos que se ven en la imagen formaban parte del repertorio de materiales que tuvimos que crear justo para que los niños accedieran a ese desafío de convertirse también en un usuario de la lengua. Parte de los contenidos que también tuvimos que generar fueron contenidos digitales. Es decir, queríamos que los niños leyeran y escribieran en ese idioma, pero también necesitábamos que escucharan las lenguas. Algo que pasó también en Chihuahua es que había, por ejemplo, muchos profesores que atendían a niños en escuelas bilingües, pero muchos de esos profesores no hablaban el idioma que se suponía que se tiene que enseñar en esa comunidad. ¿Cuál era el desafío? Pues los profesores decían, yo no puedo leer una historia de algo que yo no estoy facultado para poder comunicar. Ayúdame, necesito elementos a través de los cuales alguien más le lea a los niños y los niños escuchen justamente la lengua a través de otros medios. La tecnología fue justamente la plataforma a través de la cual pudimos llegar a la generación de esos contenidos. En el canal de YouTube que tenemos de nuestro laboratorio están presentes los contenidos que fuimos generando en versiones monolingües de una serie de animaciones que fueron configuradas tanto en español como en las lenguas que participaron en esta iniciativa. Vamos a ver ahora un pequeño video con una de estas animaciones en la lengua celtal de Chiapas. Mashivon Mukul achishon Tukel yashlokon tabel Lom ik tekinale
Mach'ale ayamto, mach'a. Un miskati, mashivon. Ay binyahta ta ilel ta shubna. Muk sok ik. Beluka. Hakatik de chenal ha. Mashivon. Binate wayel. Kak kak kak. Beluka. Wishkati. Yaxlok esbel ha chenal. Mashivon. Yahta ta ayel te ay macha yakta bel. Macha. Macha. Me kati. Yakta suhtel tal tahna. Shkoy tak altik. Mukul ach ishonish. Mayuk piñahshi. Probablemente muchos no entendimos nada de lo que decía el video, ¿sale? Pero no se preocupen que esa era la intención, ¿no? Es decir, desafiar justamente a los nuevos usuarios de la lengua y hacerlo a través de elementos que estén en una inmersión completa de la lengua. Es decir, materiales en español tenemos muchísimos. Si esos materiales además a veces le dan un espacio al español pero compartido con la lengua indígena, es como darte más del pequeño espacio que a veces tengo. Uno de los propósitos para nosotros en ese sentido era que esa producción se pudiera hacer en inmersión completa de las lenguas. Como trabajábamos en una enseñanza bilingüe, así como ese video estaba en celtal, hay otro video que estaba completamente en español, pero este iba a estar solamente en la lengua en cuestión. Y reprodujimos eso con todas las lenguas que participaron y generando colecciones de recursos digitales y recursos impresos también para lograr que los individuos se desafiaran a poder aprender el acto de leer y escribir en esas lenguas. Y eso me lleva al tercer punto. Para poder usar estos materiales, no podría hacerlo solamente a través de la oralidad. Necesito poder también hacerlo a través del canal de lo escrito. Y eso implica alfabetizarte. Para poderse alfabetizar en ese sentido, en estas lenguas, nosotros apostamos además por una alfabetización que ocurre en la infancia. Es decir, que los niños en una edad temprana, entre los 5 y los 7 años, pudieran leer y escribir en más de una lengua. Quienes eran hablantes del español lo hicieran en esa lengua, pero también aprendieran a leer y escribir en otro idioma. Y eso fuera el puente para poder también aprender esa otra lengua, ¿sale? Y al revés, quienes eran nativohablantes de la lengua indígena pudieran leer y escribir por primera vez en su vida en esa lengua y después transferir esa habilidad al español, ¿sale? Logramos eso más o menos después de 12 semanas, es decir, con este esquema de trabajo en donde apostábamos por una dinámica de trabajo bilingüe, después de 12 semanas lográbamos ver efectos ya positivos, que los niños pudieran alfabetizarse justamente en los dos idiomas. En estas imágenes pueden observar dos cosas. Del lado izquierdo, una profesora, por ejemplo, en el estado de Guerrero, en una región mixteca de la costa justamente de ese estado, muy colindante con Oaxaca. Y en ese estado, los maestros pues se apropiaron también de una metodología de trabajo, pero también de un proceso de apropiación de medios tecnológicos. Es decir, tuvieron que aprender a crear sus propios contenidos, a replicarlos y a utilizar herramientas también para la creación de esos mismos materiales. Eso nos llevó, por ejemplo, a lo que vemos del lado derecho. Esa es una captura del estado de Chihuahua. Los maestros, al no tener disponibles, por ejemplo, recursos para leer y escribir en el idioma, se tuvieron que trasladar, digamos, a un desafío distinto, que era crear sus propias publicaciones. En esa imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver una edición comunitaria de pequeños libritos que estaban en español y también en las lenguas locales. Ese es un librito, por ejemplo, en la lengua rarámuri. Y ellos imprimían, engrapaban, plastificaban sus propios libritos y hacían que los niños vivieran la experiencia de poderse llevar un pequeño librito editado de manera comunitaria a su casa, ¿sale? Eso fue posible también gracias a una serie de herramientas tecnológicas. Esta plataforma que ustedes ven ahí en la pantalla se llama Storyweaver. Storyweaver es una plataforma digital
de creación y de distribución de literatura infantil. Es una plataforma que nació en la India, y hace rato me refería a la India justamente, ¿sale? Hace algunos años, antes de que la India fuera el país más poblado en nuestro planeta, Google fijó justamente su mirada en ese territorio y veían de alguna manera que se iba a convertir justamente en la nación con más población dentro de nuestro planeta. Y en ese sentido, para poder entrar y tener presencia en ese territorio, no lo podían hacer a través del inglés, necesitaban hacerlo a través de múltiples de sus lenguas que estaban presentes justamente en ese entorno. Y esa plataforma fue justamente un medio para poder hacer que Internet y las plataformas digitales aprendieran y produjeran justamente contenido en esas lenguas. Desde hace algunos años, con diferentes colegas aquí en México, logramos que esa misma plataforma pudiera indexar las lenguas de México, de tal manera que si tú quieres hacer una traducción del inglés, del francés, del alemán hacia el zapoteco o hacia el celtal, hoy en día lo puedes lograr. Claro, si sabes inglés lo puedes hacer de manera directa del inglés al zapoteco, digamos, ¿no? Pero en algunas ocasiones necesitas hacer un puente, pasar por el español y luego del español pasarlo a la lengua indígena. Sin embargo, la plataforma ha facilitado justamente la creación de esos materiales. Por ejemplo, toda la literatura que se distribuye desde esa plataforma es de acceso libre. Si tú quieres en este minuto hacer una traducción al maya, puedes con una cuenta de Google entrar a la plataforma, elegir un libro y traducirlo justamente a tu idioma y tener disponible la publicación de manera bastante rápida, ¿sale? Y eso fue posible gracias a esa indexación que hoy existe justo de las lenguas de México en esa plataforma. También es importante señalar que la plataforma también permite crear contenido. Así como tú puedes elegir una historia que esté en la plataforma y llevarla a tu lengua, si tú quieres crear una historia y compartirla con el mundo, puedes subir tu propia historia, tus propias ilustraciones y a partir de ello dejarla disponible para que en otros contextos la puedan también traducir. El video que les mostré es una muestra de los contenidos que fueron rescatados de esta plataforma, que se tradujeron a las lenguas que participaron en nuestra iniciativa y que hoy en día circulan, por ejemplo, en YouTube en una experiencia inmersiva. Es decir, el español no está presente en esos videos, tanto a nivel escrito como a nivel oral, únicamente están codificados en la lengua en cuestión. Otra herramienta que nos fue bastante útil fue esta otra que nos permitía crear interactivos, es decir, necesitábamos también agilizar el aprendizaje de la lengua y el aprendizaje de la lectura y la escritura. Para eso recurrimos a una herramienta que más o menos desde hace unos 30 años ha funcionado en Cataluña y en Valencia, en España, para poder generar recursos en el euskera y en el catalán. Y esta herramienta que se llama JClick le ha permitido a muchos profesores de ese país, en esas lenguas que mencioné, poder crear también recursos libres, es decir, no hay que pagar una licencia, no hay que pagar tampoco, digamos, una adquisición de un software, sino utilizar tecnologías libres para poder crear contenido también de acceso masivo y gratuito. Y esa herramienta nos permitió también generar dispositivos interactivos que los niños pudieran tocar, que pudieran utilizarlo a través de tabletas o teléfonos inteligentes y que permitieran también una interacción pues mucho más compleja y diversificada de los contenidos en las lenguas indígenas. Bien, para terminar, también algo que fue importante para nosotros fue potenciar la presencia y el uso de la infraestructura, es decir, puedes generar todo ese contenido del que estamos hablando, esa inmersión en los contenidos, pero si no tienes los dispositivos que hacen posible justamente que esa información llegue a los usuarios de la lengua, te vas a encontrar con un desafío también bastante fragmentado. Aquí podemos ver algunas capturas también de la habilitación que hicimos de escuelas en ese estado. Esto fue gracias también a UNICEF, a Naciones Unidas y también a los donantes que se unieron a esta iniciativa y que permitieron justamente que esa infraestructura pudiera llegar a las escuelas. Para los profesores, para los niños y para las familias implicó también un proceso de alfabetización tecnológica y también este hecho de perderle el miedo a manipular y a poder hacer que esta infraestructura se socializara con los espacios escolares y eventualmente también con los espacios comunitarios, ¿no?
tabletas, pantallas interactivas, proyectores, bocinas, etcétera, implicaron también una habilitación de los espacios para poder manipular esos diferentes elementos tecnológicos de los que hablaba. Y por último, también conciliamos dos procesos: la enseñanza de las lenguas y también la promoción de las mismas. Es decir, aquellas cosas que ocurrían directamente desde la escuela y donde a veces la computadora no tenía presencia. Es decir, la tecnología la utilizamos para dinamizar procesos, pero no para sustituirlos. Eso implica, por ejemplo, que la labor que hace una maestra con sus niños, como podemos observar ahí en la foto, es insustituible de una tableta, de un video, por ejemplo, y requiere, por supuesto, esa presencia y esa dinámica que explota al momento de tener a alguien que acompañe a la infancia en ese proceso de aprendizaje. Teníamos profesores, por ejemplo, que, como ya mencioné, a veces quizás no hablaban la lengua, pero este ejercicio de apropiación de la tecnología o de los recursos producidos en la lengua les llevó a ellos también a convertirse en usuarios de esa misma lengua y a que hubiera un proceso de transferencia de la lengua, de la tecnología y por supuesto de las posibilidades de comunicación en español y también en esas lenguas. ¿Sale? Con eso último termino y insisto justamente en este último elemento que señalé. El uso de las tecnologías no puede ser un elemento que sustituya a la presencia de los hablantes y a la dinámica de comunicación que se puede generar entre ellos. La tecnología tiene que servir para dinamizar y para potenciar la fuerza de la lengua, pero no para sustituirla. ¿Sale? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. No sé si entre los asistentes haya alguna pregunta que quisieran plantear en este momento, algún comentario, aprovechar que tenemos aquí al doctor Pedro. Padiush, acá. Buenas tardes. Primero para agradecerte que nos hayas compartido la información. Yo soy zapoteco también, de la Sierra Norte de Oaxaca, de un pueblo que se llama Tanetze, y he estado trabajando en la parte de la revitalización de la lengua, pero de una manera, como la habías definido, como la diáspora, ¿no? O sea, aislado también, pero trabajando directamente con mi comunidad. Y ahorita traigo un proyecto que tiene que ver con inteligencia artificial para la revitalización de las lenguas originarias, que consiste a través de entrenar un modelo a través de audios y textos, para que a través de esta generación del chat GPT, específicamente a través de prompts, poder preguntar y poder obtener resultados, ¿no? Y me llama mucho la atención toda esta información que acabo de ver, que no la había podido consultar y que creo que me va a servir para este trabajo que estoy desarrollando. Entonces, quisiera saber si tienes más bibliografía que me podrías compartir para poder desarrollar todo esto, ¿no? Estuve trabajando también en Oaxaca como maestro indígena y me tocó estar en algo en educación inicial a través de la coalición de maestros de promotores indígenas, la CEMPIO, no sé si la conoces, y se trabajó algo que tú también aquí has descrito, que tiene que ver, bueno, hace 10 años con el nido de lenguas, ¿no? Es la parte inmersiva de un infante o una infanta que a través de que se lleve, el ejercicio consistía en que los padres de familia y las madres de familia junto con los maestros pudieran revitalizar la lengua a través de la enseñanza, ¿no? Y eso, te digo que eso hace casi 10 años y ha rendido algunos frutos en la mayor parte de Oaxaca. Perdón, es que quería mostrar justamente esto. Sí, tú puedes googlear y si le pones así como aparece en esta pantalla, literacidad y bilingüismo, GUAG o literacidad y bilingüismo simplemente, y te va a mandar a las redes sociales que tenemos. En YouTube, por ejemplo, hay un canal donde se están subiendo toda la colección de videos en las diferentes lenguas que se han generado. Hay un canal de Instagram, de Facebook, donde también se va compartiendo contenido desde ahí, y también hay una serie de artículos científicos donde se documenta este proceso, ¿no? Por ejemplo, en algunos de esos artículos reportamos la manera en que evolucionó la apropiación justamente del proceso de alfabetización, ¿no? Cómo avanzó después de una serie de intervenciones que los maestros hicieron y demás, y el efecto que tuvo en los niños, ¿no? Entonces, si tú googleas con ese nombre,
te va a mandar justamente todos esos elementos, ¿no? Y muchas gracias también por tu participación. Comentarles que yo inicialmente, por ejemplo, mi formación fue de ingeniería en cómputo, pero cuando trabajé como ingeniero, pues uno de mis intereses estaba justamente en poder entender esa diversidad de donde yo venía, y eso me llevó después a convertirme en maestro bilingüe y en lingüista, ¿no? Hasta después me pasé de las ciencias exactas a las ciencias humanas, ¿no? Y dando un giro también, ¿no? de una complejidad bastante grande, porque a veces en las ciencias exactas no nos forman para poder entender esta sensibilidad alrededor de aspectos como ¿no? Me llevó varios años hasta que terminé mi doctorado y demás, pero lo logré, y eso me hizo volver a mi comunidad, volver a mi lengua y trabajar también con otros territorios y otras lenguas, ¿no? Entonces creo que conciliar justamente esos intereses entre disciplinas también es algo que creo que tiene que estar como bastante presente, y saber que es posible tender esos puentes, ¿no? Hay muchos zapotecos aquí. Así es. Yo soy del variante de San Pedro Cajonos. Mi nombre es Heriberto Reyes. Me ha interesado mucho esto, ya que en mi pueblo de San Pedro Cajonos se está perdiendo mucho, pero de verdad mucho, el hablar. Yo con mi hijo interactúo mucho, pero nunca había visto esto de poder transmitir digitalmente a lo que yo digo, él me puede entender, pero yo estoy interesado, por eso vine después de trabajar, para ver en qué puedo ayudar, porque la verdad, yo llego y le digo, Payuashvido, buenos días, niño. No, se te quedan viendo, como diciendo mino español. Le digo, no, tú tienes que hablar. Le digo a mi niño, tienes que hablarle así, con esta entonación. Bueno, esa es mi variante. El variante de él, que conozco, Tanetse de Zaragoza, es otro variante. Somos muchos variantes. Le digo, tienes que aprender mi variante para poder. Pero yo creo que me interesó mucho esto para poder, no sé, tener todavía la raíz en mi comunidad. Muchas gracias. Sí, gracias, y gracias por el esfuerzo que hiciste de venir. A mí me da mucho gusto que la Secretaría de Cultura de Nuevo León le haya apostado a tener un espacio como ¿no? Si a veces hablas de presencia indígena en México, nadie voltearía en principio a Monterrey, o sea, voltearía al sureste quizás, ¿no? Pero que haya este ejercicio hoy, y qué bueno que las autoridades están aquí todavía. Eres atacado por ser indígena. Discriminación, sí. Esa es la palabra. Por eso muchos, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, mis maestros me decían, ya no hables el zapoteco, tienes que aprender a hablar bien el español, porque hay mucha discriminación en la ciudad, hay mucha discriminación, y muchos de mis contemporáneos perdieron, prácticamente abandonaron el zapoteco. Creo que somos como 20 de mi generación que todavía lo hablamos al 90% todavía, porque hay palabras que ya se me olvidaron, pero yo trato de todos los días con mi hijo estándole ahí, es el único motor que todavía me mantiene viva las palabras. Por eso es mucha discriminación, por eso muchos han perdido esa palabra. Gracias. No, gracias a ti, gracias por el esfuerzo de venir a este evento. Y bueno, así como tú o las personas que sea que vean este video o que estén aquí en la sala, pueden escribirnos. Este es un laboratorio que nosotros fundamos ahí en Querétaro, ¿no? La mayoría de nosotros no somos queretanos, pero Querétaro es una urbe también bastante multicultural, ¿no? Ya vemos también muchos zapotecos también en la universidad y también en Querétaro. Para nosotros también ha sido bastante importante ganar esos espacios, ¿no? Es decir, que una persona también que pertenezca a este grupo pudiera ganar una plaza en la universidad, pudiera ganar eco justamente para lograr que este efecto se vaya amplificando,
pues para mí personalmente era relevante, ¿no? Y hacer que otros más que vengan detrás de mí pueda yo jalarlos y constituir también un equipo que abone a eso. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y en principio, así como en Monterrey no pensarían alrededor de eso, créeme, tampoco lo pensarían alrededor de Querétaro, ¿no? Y de qué hacemos los zapotecos en Querétaro, pero ahí vamos, ¿no? Y creo que esa red de esfuerzo se va generando de manera bastante virtuosa. Mándanos un inbox de Facebook o métete a nuestro canal y demás. Estamos subiendo poco a poco los contenidos que hemos generado y todos estos elementos están ya como plantillas. Entonces a veces cuando alguien dice yo quisiera que mi lengua también esté presente en la colección, claro, vamos a necesitar las voces, ¿no? Las voces que puedan grabar todas estas historias y eventualmente alguien que escriba también los textos, pero casi siempre hay redes que podemos hacer para encontrar a alguien que escriba en ese idioma, ¿no? Y podríamos producir también estos materiales. Entonces, échennos un mensaje por ahí en nuestras redes sociales y a partir de eso seguro que podríamos hacer alguna alianza también por producir materiales en las lenguas que ustedes hablan, ¿no? Algo importante también es que estos esfuerzos, por ejemplo, para que esa animación que vieron ahí surgiera, tuvo que pasar por varias manos, ¿no? Un diseñador, un ilustrador, un animador, un ingeniero de audio, etcétera, pedagogos que revisaron los textos, las animaciones, etcétera, hasta tener un producto final. Pensar que a veces una persona de manera aislada va a contratar a todos esos especialistas está un poco complicado, pero nosotros ya hicimos el trabajo, es decir, hoy tenemos ya todo eso como plantillas y si alguien dice yo quisiera que esté en mi lengua, se puede reproducir de manera bastante rápida y eficiente, ¿sale? Hola, mi nombre es Wendy, soy del estado de San Luis Potosí, soy de hablante Tenec, bueno, no soy hablante, más bien le entiendo. Algo me sonó mucho ahorita en cuanto a las infancias, me llamó mucho la atención, pero también quisiera saber cómo están manejando en cuanto a los jóvenes, ya que bueno, en nuestra generación como que ya es algo que no nos importa, pero yo quisiera saber qué tipo, o sea, cómo intenta hacerlo a otros jóvenes para que nosotros habláramos lo que es la lengua, o sea, aprenderla. Sí. O si hay métodos didácticos o algo más. Claro. Bueno, también aclarar que todo esto que yo mostré está enfocado solo a los niños. Nosotros lo hicimos de esa manera porque, por ejemplo, en mi pueblo dicen que los grandes ya están echados a perder, ¿no? Entonces, a veces cuando tienes una actitud negativa, es bien complicado revertir esa actitud negativa, ¿no? Un chavo de más de 15 años que ya no le da importancia a la lengua local, es complejo, no es imposible, pero es complejo revertir ese efecto, ¿no? Y en ese sentido para mí el interés era ir a los niños, porque en los niños justamente puedes todavía instaurar una visión distinta de mundo, ¿no? Y de aproximación justamente a otra cultura, a otra lengua o a veces a la tuya propia, ¿no? Alrededor. Sin embargo, la producción de todos estos elementos llevó también a que más gente pudiera tener acceso a ellos como un efecto consecuente, ¿no? Los padres de esos niños, por ejemplo, que a veces son de una generación y no muy viejos, estamos hablando de que muchos de estos niñitos de 5 años pues tienen papás de menos de 20 años, y entonces a veces ellos, por supuesto, no experimentaban un acercamiento a la lengua positivo, pero algo que en muchos de los casos pudimos documentar y también observar de manera directa era el efecto que tenía el poder ver la lengua en otro soporte y en otra dinámica que no era como la clásica, ¿no? Porque a veces la actitud negativa dependía de que esa lengua solo se habla en la cocina, solamente es para los viejos, ¿no? No tiene que ver ya nada con nosotros y por supuesto menos te imaginas que la vas a tener a tu alcance en un teléfono inteligente, ¿no? Entonces ese efecto que nosotros observamos en los padres de los niños o en las personas de las comunidades en ese rango de edad que tú mencionaste fue a veces también algo interesante, ¿no? ¿Qué sucedía en muchos casos? A veces lo tomaban un poco como a tono de burla, ¿no? O sea, lo veían y se empezaban a reír, ¿no? O decían, ay, mira, se burlaban de los más chiquitos cuando estaban usando los dispositivos y se escuchaba la lengua ahí, ¿no? Pero después de algunos momentos de burla, lo que sucedía era curiosidad, ¿no?
y decir, bueno, a ver, muéstrame qué tienes ahí, ¿no? O qué es eso que traes ahí, o qué es lo que se está escuchando. Bueno, ¿y dónde se ve eso, no? Y a veces una burla se convertía en curiosidad y en un efecto distinto de interés alrededor de la lengua. Y era bien interesante porque justamente lo que hacía era provocar una manera distinta de concebir a la lengua y también al idioma, ¿no? Algo que hicimos también en estos proyectos paralelos fue también, por ejemplo, crear elementos que estuvieran interpelando a los usuarios también en otro tipo de temas y en otro tipo de intereses. Más o menos en 2014, uno de los primeros ejercicios que hicimos fue traducir, por ejemplo, el hombre araña al zapoteco. Y esa traducción del hombre araña nos llevó, pues claro, un proceso de creación, de traducción bastante complejo, ¿no? Desde elegir un personaje, historias, trasladar justamente todas estas historias, imprimir los cómics y llevarlos a los niños y ver el efecto que eso tenía, ¿no? Y para nosotros fue bastante interesante ver cómo muchos de esos niños conocían al hombre araña no de un cómic, lo conocían porque lo habían visto en una película, lo habían visto en una caricatura, pero nunca habían visto un texto, ¿no? Un cómic que tuviera ese dibujo ahí y que además de eso descubrieran que podía hablar en su lengua, ¿no? Fue bastante interesante y un efecto bastante positivo que tuvimos en el rango de la población juvenil y por supuesto también en los niños, ¿no? El siguiente paso, por ejemplo, de esos cómics fue crear nuestros propios superhéroes. Así había un hombre araña, pues nosotros creamos un Omeleju y un Omegeu, que era el hombre conejo y el hombre coyote, ¿no? Y recreamos una serie de cómics con historias propias, con personajes propios de la cultura local y también pues tuvimos un efecto bastante interesante, ¿no? Alrededor de eso. En ese sentido creo que justamente esas actitudes negativas que a veces pueden estar en la generación de los jóvenes sí se pueden revertir, pero necesitas pensar una manera eficiente de conectar con ellos, ¿no? A veces, por ejemplo, los intereses que emergen en profesores o en gente interesada alrededor de estos idiomas repercuten en ciertas ideas a veces un poco ya preconfiguradas, ¿no? Por ejemplo, vamos a rescatar historias de antes, ¿no? O vamos a rescatar cómo se hacen los tamales. Los tamales son muy sabrosos, pero a lo mejor un niño de 7 años y un chavo que está en plena adolescencia no va a querer leer una cosa de cómo se hacen los tamales, ¿no? Va a querer leer sobre fútbol, va a querer leer sobre dinosaurios, va a querer leer algo de terror, ¿no? Etcétera. Entonces creo que algo para llegar a esa población que creo que podría ser valioso es pensar justamente, ¿no?, en un interlocutor que está a tu mismo nivel y que sus intereses son igualmente valiosos. Y que en esos ejercicios creo que muchas veces nosotros podríamos abonar en pensar pues cómo conectar desde ahí, ¿no? Muchas gracias, doctor Pedro. Muchas gracias por sus preguntas, por su interés en participar. Por tema de tiempo necesitamos parar dentro de este espacio, pero podemos salir y podemos seguir interactuando con el doctor Pedro, que estoy segura él estará en la mejor disposición de conversar o responder algunas de sus preguntas o sus comentarios. Pero antes de finalizar, queremos invitar a la doctora Melissa Segura, por favor. Ella hará entrega de una constancia. Gracias, te agradecemos mucho tu participación. Creo que para todos los que estuvimos aquí fue bastante inspirador, motivador del trabajo que hacemos algunos y de las comunidades que hoy nos acompañan. Así que muchas gracias y este reconocimiento por tu participación.